Nací en una familia súper católica. Pero mi abuelito también era una persona que tenía muchas enfermedades, ¿no? Lo primero que tuvo fue una embolia. Se empezó a complicar todo y le dio cáncer, pero nos dimos cuenta ya muy tarde. Y mi papá nos dijo que mi abuelito ya había fallecido y teníamos que ir al funeral. Y en ese momento fue como el shock de mi vida. Ahí fue cuando cambié completamente lo que era. O sea, y corté completamente todos los lazos que tenía con Dios. Creí que toda mi familia también se iba a querer alejar de Dios y que todos íbamos a seguir nuestro camino, pero apartados, ¿no? O a mí yo me empecé a enfermar también. O sea, uno de mis brazos los tendones empezaron como a presionar, no sé. Andrés, mi hermano, empezaba a ir a los grupos de la iglesia. Y empezaron a hacer el retiro que nosotros conocemos como el Kerigma, ¿no? Me acuerdo que Andrés todos los días, después de la escuela venía y me decía, nos vamos a inscribir al Kerigma. Y yo, claro que no. Y yo para este entonces seguía buscando cómo atacar a la iglesia. Entonces, cada que salían cosas de la iglesia, eso, esto, yo era de que sí. Entonces, y así me lo pasaba. Entonces, te digo, después de eso fue el retiro. Mi mamá me escuchó gritarle a Andrés, mi mamá me inscribió al retiro. Hasta eso invitó a una amiga mía para que no fuera sola. Entonces inscribió a mi amiga también y pues terminé yendo al retiro a la fuerza. Entonces yo me acuerdo en el Kerigma, estaba bien curioso porque los temas, no estaba poniendo atención al tema porque todo lo que ellos me decían, yo lo podía contrarrestar con otra cosa. Entonces, y ponía atención y parecía que estaba poniendo atención, pero no porque quisiera escuchar lo que ellos me estaban diciendo, sino para yo poder decir de que esto es lo otro. Pero a veces sí sacaban cosas que yo era de que, chin, eso no lo sé. Entonces, y siempre me sorprendían. Entonces, todo ese retiro fue como, mi Daniela se apagó. O sea, fue como que, ajá, sí, o sea, me sentía como atacada. Ya. Entonces me acuerdo que mi amiga me decía de que ¿por qué estás tan callada? Y yo en mi mente estaba de que es que ¿cómo voy a o sea, no entiendo esto, no entiendo lo otro, sí. Ajá. Pero lo que me sorprendía un chorro era que hablaban de sus vidas. Entonces era de que, o sea, y contaban de sus vidas que yo creía que la mía era difícil y luego escuchaba la de ellos y era como, damn, o sea, sí. Y se me hacía muy raro cómo podían contar su vida de que sonriendo. O sea, y cómo siempre llegaban a Dios al final de su historia, ¿no? Entonces, y esa era la parte, pues, tú ya no puedes atacar la vida de alguien. O sea, porque, pues, las experiencias de alguien... Pues, son únicas. Ajá, exactamente. Entonces, ahí ya llegaba al punto del tema. Por ejemplo, todo el tema lo podía atacar, pero ya no podía atacar a la persona en sí. O sea, ya no podía atacar la vida de alguien. Sí, ya eso va contra la dignidad humana, por así decirlo, de que... Exacto. Bro, no puedes vivir así tu vida, o sea, no eres quien para decir no puedo, exactamente, y no le puedo decir, o sea, no, en mí no estaba de que estás diciendo mentiras, porque pues, o sea, se veía en la cara de las personas cuando lo contaban, ¿no? Entonces, sí. Ajá, o sea, lo más importante es de que cuando tú ves a alguien que habla y es honesto, tú notas que es honesto. Se nota, ajá, sí, o sea, se nota que verdaderamente vivieron lo que vivieron, ¿no? Entonces ahí yo en mi cabeza empezaba a revolucionar y todos los temas era una constante, o sea, y seguía. Entonces yo era, o sea, y eran un chorro de temas y un chorro de personas diferentes que pues contaban. Entonces historias completamente diferentes unas de otras y a pesar de que los temas los podía atacar, ellos siempre tenían una historia diferente que contar y esas historias fueron las que, o sea, yo decía que, ok, entonces sí está pasando algo aquí. O sea, no es mentira. Porque no sé, o sea, yo los veía y platicaba con ellos y decía que es que esto no es una persona que la pueda atacar, ¿sabes? No es una persona que yo diga que, sí, ya. Ajá. Entonces, me acuerdo, llegó un punto donde lloraba, pero no lloraba porque la dinámica me pegara, sino lloraba porque no entendía nada y me sentía de que, te digo, atacada. Ahí en ese momento fue cuando ya verdaderamente empecé a sentir toda la carga que traía encima, ¿no? Que ya llevaba años de seguir así. Entonces, porque te digo, entre el Kerigma y mi abuelito murió y empezó todo, pasaron como 6 años más o menos. O sea, fue un chorro de tiempo. Entonces, yo me acuerdo que llegó un punto al final del Kerigma en donde el chavo que estaba platicando, no sé, como me sentí demasiado identificada con él. O sea, por su testimonio, por lo que contaba y así. Entonces dije, ¿sabes qué? A él sí le voy a poner atención. Ajá. Entonces, me acuerdo que el chavo decía, y algo que se me quedó súper grabado de esa vez fue que decía, si tú tienes algo contra Dios, díselo. O sea, si tú tienes algo que reclamarle, reclámale. O sea, si tú quieres que Él te pida perdón por algo, díselo. Sí. O sea, entonces, y mucha gente alrededor de mí decía de que, ay, ¿qué me va a o sea, ¿cómo yo le voy a decir a Dios que, o sea, que me pida perdón? Y yo por detrás estaba de que claro que me tiene que pedir perdón. O sea, entonces, me acuerdo que en esa oración, o sea, me senté y fue que, ¿sabes qué? O sea,
me enoja esto, me enoja esto, me enoja esto, me enoja esto, de que ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Empecé a sacar todo así, y no con la intención de que, o sea, no porque creyera que había un Dios que me estaba escuchando, sino porque yo sabía que iba a ser mejor sacarlo todo, ¿no? Okay. Entonces, si se lo iba a sacar todo y los demás iban a creer que estaba hablando con Dios, pues mejor. ¿Sacas? Okay, o sea, ya, porque ahí era la situación, ¿no? Todos estaban llorando, entonces yo también puedo llorar. En el mood. Ajá. Okay. Entonces me acuerdo que estaba yo así y llega alguien que hasta la fecha no sé quién es, era una chava, llega una chava y me abraza y me dice y me empieza a decir de que el Señor te dice esto y 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 esto. Y todo era lo que yo estaba diciendo. Y yo estaba de que me escucharon. Pero luego dije que no, pues lo dije, o sea, en la cabeza. O sea, no existe la telepatía. O bueno, quién sabe. Entonces, no tenía sentido. Entonces empecé a llorar, pero, o sea, por eso, porque no tiene sentido. Entonces, sí, yo estaba de que entonces sí es real, no es real, sí es real, no es real. Estaba llorando y la chava me seguía diciendo cosas. Y luego me decía de que atrévete a abrir, aunque sea un pedacito de tu corazón. Y yo, bueno, un pedacito no me hace daño. Entonces, me acuerdo que en ese momento dije que, ¿sabes qué? Si tú quieras, o sea, le dije al Señor de que me le puse... Firme. Ajá. Moisés. Ajá, y le dije que si tú quieres que yo te siga, si tú quieres que yo crea en ti, de que me lo vas a demostrar. Entonces sí empecé a llorar como loca. Pero entonces ahí podría decirse que en ese llanto pudiste sentir el amor de Dios. No, todavía. ¿No? Ajá, porque o sea, era como sanando. Purificarte, ¿sacas? Okay. O sea, porque sudaba, lloraba y mocos y era una escena bastante desagradable. Pero me acuerdo que hasta el final de llorar y todo eso, o sea, ya fue como que y en ese fue, o sea, me sentía súper tranquila, me sentía súper en paz, no sé qué. Y luego ya el chavo que le estaba hablando, que sí, ya, para este punto, fue como si yo o sea, ya no escuchaba a los que estaban llorando alrededor de mí, ya no escuchaba a los que estaban cantando, ya no escuchaba al chavo, o sea, era yo nada más, y el Señor. Pero para ese entonces yo no sabía que esa otra presencia era el Señor, ¿no? Entonces ya empezaba súper tranquila. Y luego ya me acuerdo que el chavo nos dice que ya pueden abrir los ojos. Y en el momento en que abrí los ojos, se veía todo más claro. O sea, se veía todo más bonito, ¿no? Entonces, sí, o sea, y a pesar de que veo mal, o sea... Sí, o sea, sí notas la diferencia. Ajá. Entonces me acuerdo que me paré y para este entonces todavía traía lo de la mano y tenía una férula. Okay. Entonces, para pararte, porque o sea, hay que dejar en claro que el lugar de mi querigma estaba horrible, horrible. El querigma estuvo con ganas, pero el lugar estaba horrible. Estaba todo lleno de polvo, te sentabas en el piso porque no había sillas. Entonces, para pararte del piso, pues pones los brazos así, ¿no? Pones los brazos así y te paras. Entonces, yo me acuerdo que me paré así, y luego ya que me paré fue que, ¿cómo me paré? O sea, porque yo no podía apoyar el brazo, mi brazo estaba así, con una férula. Entonces, o sea, mi manera de pararme siempre hay que poner el brazo, levantar la pierna y todo. O sea, y esta vez me parece súper fácil. Entonces fue que, achis. O sea, y en ese momento lo primero que pensé fue que no me duele mi mano. Entonces me quité la férula de volada y no tenía nada. Así estaba de que mi brazo así como lo ves ahorita. Entonces, me acuerdo que volteé con mi hermano y mi hermano ya me estaba viendo y luego los dos empezamos a llorar. Y luego los dos ya me acuerdo que fui corriendo con Andrés y lo abracé. Y algo me dijo Andrés, no me acuerdo qué me dijo. Entonces yo le estaba abrazando y esa fue me lo vas a demostrar. No manches. Wow. Entonces, me acuerdo que después de eso, pues ya no había vuelta atrás, ¿sabes? Ya no había... Dios te demostró que estaba ahí, que te había escuchado y que todavía, o sea, te hizo lo que tú querías, ¿sabes? Exactamente, sí. No, o sea, y luego llegas al punto de, por ejemplo, con Santo Tomás, que decía que es que necesitas, o sea, dichosos los que no necesitan ver para creer. Y yo me acuerdo que yo le decía que es que yo necesitaba ver. Yo necesitaba ver porque si no, no iba a creer. Entonces, pero pues no es necesario. No es necesario ver para creer, pero la Daniela de ese entonces sí lo necesitaba. Entonces, me acuerdo ya después de eso, ya no había vuelta atrás. O sea, ya no había manera de decir, ¿sabes que esto no es real? Porque si no era magia y si pues, ya era otro mundo medio complicado. Entonces, ya después de eso cambié. Después de eso me volví a abrir más. O sea, ya no era la Daniela que nada más se preocupaba por sí misma, sino que poco a poco también empezó a dejar de preocuparse por los demás, ¿no? Y entonces todos los argumentos por los que viví por casi 10 años de atacar a la iglesia los tuve que ir desmintiendo de que uno a uno. Y así, ahora después de eso ya van, ¿qué? 6 años y sigo aquí. Y sí.
Así, No. o sea, mi yo de antes es completamente diferente a mi yo de ahora. Entonces puede decir que el por qué sigues aquí empezó desde tu primer momento, porque hay muchas personas de que, aunque tengan ese primer momento con el Señor, fue bastante difícil seguir. Entonces, contigo sí fue de que fácil o si tuvo de que ahí como No, es que altibajos. no quiero decir que no batallé, porque obviamente es como, o sea, siempre, una vez que tú vivías una vida, ¿no? Sí. Entonces esa vida te va a seguir siguiendo. Entonces esos amigos que tenía me seguían buscando. O sea, esas maneras en las que yo tenía de hablar me seguían de que, pues, arrastrando, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras esos amigos me seguían atacando, yo creé una nueva amistad con mucha gente que vivió el retiro conmigo, ¿no? Entonces, de ser 5 personas con las que me juntaba antes, ahora me juntaba con 15 y esas 15 nunca me dejaron sola. Entonces, eso, o sea, era como si todos camináramos juntitos. Es Ya. como si todos nos abrazáramos y ahora Sí. sí íbamos de que, De familia junta. Exactamente. Y yo no nada más esa familia de amigos, sino también mi familia de verdad, porque ya veían que yo también me quería arriesgar a. Entonces ellos también me acogieron, nunca batallé con ellos. O sea, a pesar de que me peleaba con ellos antes, en el momento en que dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a pelear, ellos me volvieron a agarrar. O sea, nunca me guardaron rencor por las cosas que les dije, nunca me guardaron de que envidia por las cosas que les dije o así. Ya. O sea, siempre de volada me agarraron. Entonces tenía una cantidad impresionante de gente que me ayudaba, a comparación de la gente que no me ayudaba. Entonces empecé a cortar lazos allá y ahorita no me llevo con nadie de las personas con las que me llevaba antes. Y ahora mis mejores amigos son los que están aquí, ¿sabes? Ustedes. No fue fácil porque al mismo tiempo siempre o sea, estás caminando hacia adelante, pero son escaleras, ¿no? Sí. Entonces es mucho más fácil bajar las escaleras que subirlas. Es mucho más cansado Sí, subirlas vas subiendo y como que bajarlas. La dificultad aumentando, estás cansado. como Exactamente. Entonces, pues sí, obviamente ha habido veces, ha habido días, ha habido incluso de que, pues, semanas o meses en donde digo, sabes que es más fácil bajar. Pero siempre una vez que llego abajo otra vez, vuelves a sentir ese vacío que sentía antes y digo que sabes Ya que no no quiero quiero estar ahí. hacer eso. Ajá, entonces vuelvo a subir a pesar de que duela, a pesar de que me batalle, porque sé que arriba está mejor que abajo. Y así. Sí. Ujú. Ya creo que no sé si quieres decir algo más. O... Ahorita, a comparación de en general en la vida, o sea, ahorita estamos en esa etapa de pandemia en donde no puedes salir de tu casa, ¿no? Sí. Pero encontré una nueva manera de llevarme con el Señor, ¿no? Una manera, todos siempre me han dicho, y en específico mi hermano, Andrés y yo hemos discutido muchas veces de que cómo nuestra relación con el Señor es completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, mi relación con el Señor es como si yo tuviera el Señor aquí y nada más habláramos así. Entonces yo lo entiendo, él me entiende y así estamos, ¿no? Entonces, pero antes era como, o sea, yo tener que buscar a Dios para que Él me ayudara. Y ahorita lo siento como, no lo tengo que buscar, siempre está conmigo. O sea, entonces yo le puedo decir cualquier cosa en el momento que yo quiera y siempre me va a contestar. Entonces, siento que ahorita que estoy empezando a fortalecer muchísimo más mi relación con Dios, a pesar de que ya tenía una relación estable, ahorita es de que mucho más estable. Y soy una persona que o sea, te puedo asegurar que soy una persona que es sumamente feliz. A comparación de antes que jamás te hubiera dicho en la vida que era una persona feliz. Ahorita sí te puedo asegurar de que estoy viviendo el mejor momento de mi vida y el mejor momento de mi vida va a seguir siendo mañana y 2 meses y 3 Sí. meses porque voy a seguir estando con Sí, Dios. como dicen, de que pues todos los días tenemos que ser santos, ¿no? Empezando por hoy. Exactamente. Entonces, santidad está buscando todos los días y sí, o sea, qué chido que puedas decir abiertamente que eres feliz y que no, pues, no cambies por nada, o sea, del mundo de que lo que eras antes a lo que eres ahorita. Ujú, exacto, y aparte es como, y lo mencionabas al principio, nosotros conocemos a Jesús, conocemos la historia de Jesús, o sea, conocemos cómo fue su historia con los apóstoles, Sí. conocemos cómo fue la historia de Dios Padre con Abraham, con Moisés y con todos los demás. Pero ahorita, o sea, es como si yo estuviera escribiendo en el momento que se escribió el Apocalipsis, ahora yo estoy escribiendo el resto de la Biblia con Dios, ¿no? Entonces, y el resto de la Biblia es mi historia con Él. Sí. Entonces es como si alguien más estuviera escribiendo todo lo que él y yo estamos viviendo. Y por eso quiero, o sea, obviamente pues una vida real es como bajos y altos y bajos y altos, pero quiero que mi historia sea la mayor parte de que altos con Dios. Y así. Bueno, creo que es un buen final, entonces cerramos con el video. Bueno amigos, jeje, si hay algo nuevo en este YouTube. Cerramos el testimonio con Dani, es el mismo día, nomás que nos cambiamos de ropa obviamente. Y cambié mi pelo. Ahora es un poco morado. Bueno, nos vemos. Gracias Dani por el testimonio, muy enriquecedor la verdad, me gustó bastante.
Denle like, suscríbanse. Nos vemos para otro video. Nos vemos, amigos.